Hola, hoy es jueves 23 de octubre de 2025 y bueno, nos sumergimos en un tema que siempre da que hablar, ¿verdad? Sí, un tema con bastante miga, diría yo. Exacto. Vamos a examinar de cerca la visión bíblica sobre el consumo de licor. Y lo haremos siguiendo un documento bastante detallado, la verdad, con un tono muy definido. Es del hermano Dairon Benítez y se titula así, directamente, El licor. Ajá. ¿Un título claro? Y fíjate, el punto de partida que plantea Dairon Benítez en este texto es como mínimo llamativo. Sostiene que, bueno, en contra de lo que quizás se enseña a veces, un análisis de la Biblia indica que no prohíbe tajantemente el uso moderado de licor. Esa es la premisa fuerte con la que arranca, sí. Eso es. Así que nuestra tarea hoy es, pues eso, desgranar un poco esos argumentos, ver qué textos bíblicos usa el documento y entender los matices que parece que son importantes para llegar a esa conclusión sobre la moderación. Vamos a meternos de lleno. Me parece perfecto. Y para eso es fundamental ir a las citas bíblicas que el propio documento menciona. Hay que pensar que interpretar textos antiguos que hablan de costumbres de hace miles de años, como beber vino, pues tiene su complejidad. Claro. El hermano Dairon Benítez, en su escrito, pone mucho el foco en detalles históricos en el contexto. Considera que son esenciales para entenderlo bien. Bien, pues vayamos a ese argumento principal, la idea de que la Biblia permite la moderación. El documento de Benítez se basa en varios pasajes. Uno es Deuteronomio 14:26. ¿Qué dice exactamente? A ver, ese pasaje le dice al pueblo de Israel qué hacer con el dinero del diezmo si el lugar de culto está lejos. Básicamente les permite cambiar ese dinero por lo que quieran. Ganado, ovejas, vino o, y esto es interesante, licor fermentado. Licor fermentado. Sí, la palabra hebrea es shakar. Y les dice que disfruten de todo eso, comiendo y bebiendo delante de Yahvé. Que, por cierto, para quien no lo sepa, Yahvé es la forma en que este documento escribe el nombre de Dios, transliterado del hebreo. Entendido. O sea que el documento usa este texto para decir, ¿veis? Tomar vino y otras bebidas fermentadas era parte de una celebración aceptada por Dios. ¿Hay más ejemplos? Sí, cita también textos más poéticos, por ejemplo, el Salmo 104, los versículos 14 y 15, que alaban a Dios por darnos, entre otras cosas, el vino que alegra el corazón del hombre. O Eclesiastés 10.19, que dice de pasada que el vino alegra la vida. Incluso menciona una profecía en Isaías 25.6, que habla de un banquete futuro que dará Yevet Sebaot, otra forma de nombrar a Dios, con manjares suculentos y vinos refinados. Vale, entiendo la línea. Con estos textos seleccionados por el autor, parece que el consumo moderado no solo no se condena, sino que se asocia a la alegría, a la celebración. Pero claro, me imagino que no es tan simple. Aquí es donde entran esos matices que decías, ¿no? Exactamente. Ahí está la clave. El documento de Dairon Benítez dedica bastante espacio a advertir que no podemos quedarnos en una lectura superficial. Introduce varios factores que él considera críticos para entender qué significaba realmente esa moderación en el contexto bíblico. ¿Y cuál es el primero? El primero es fundamental, la diferencia brutal en la fermentación y sobre todo en la graduación alcohólica entre las bebidas de entonces y las de ahora. Ah, claro. Benítez argumenta con bastante detalle que es un error, un anacronismo peligroso equiparar el vino o el shekar de la Biblia con nuestro whisky, nuestro ron o incluso vinos actuales muy fuertes. ¿Por qué? ¿Cómo eran entonces? Explica que en la antigüedad había mosto, zumo de uva sin fermentar, que a veces también llamaban vino nuevo. Y luego estaban las bebidas alcohólicas por fermentación natural. Pero ojo, esta fermentación natural, por sí sola, rara vez pasaba del 5% al 8% de alcohol. Uf, eso es poquísimo comparado con hoy. Una cerveza suave, más o menos. Exacto. Y aquí viene un punto técnico que el documento recalca. En la antigüedad bíblica no existía la destilación. Ah. En la destilación es el proceso que concentra el alcohol y permite hacer bebidas de alta graduación, licores del 40%, 50%, incluso más. Eso era imposible tecnológicamente en tiempos bíblicos. Entiendo. Eso cambia las cosas, claro. Cambia totalmente la idea de moderación, según el autor. La moderación bíblica sería consumir de forma controlada esas bebidas de baja graduación.
Por eso razona él cuando Proverbios 20.1 dice «El vino es burlador, la sidra o el shekar, licor fuerte, alborotadora», Sí. el documento interpreta que se condena el abuso de lo que entonces era fuerte, pero que apenas tenía un 5-8%. No sería una prohibición total de esa bebida base. La pregunta que deja en el aire es, si eso decían de bebidas tan suaves, ¿qué diría la Biblia de los destilados actuales? Es una perspectiva que da que pensar, desde luego. Y el documento sigue, ¿no? Introduce más factores. ¿Cuál es el siguiente? El segundo factor es la tolerancia individual al alcohol y la definición misma de lo que es estar ebrio, la embriaguez. ¿Y cómo define la embriaguez el documento cuando considera que alguien está ebrio? Pues de una forma muy práctica, cuando se turban las facultades mentales. Cuando una persona, por el alcohol, deja de comportarse como lo haría normalmente, en su sano juicio. Vale. Y el autor insiste en que ese punto, ese umbral, es súper variable, no es igual para todos. Claro, eso parece lógico. Depende De muchas cosas, ¿no? Exacto. El texto lo dice. La edad, el peso, la complexión, si se ha comido antes o no, la hora del día. Y recalca que para algunas personas una sola copa, una caña de cerveza, puede ser suficiente para cruzar esa línea, para alterar su juicio. Ajá. En esos casos, aunque sea poca cantidad, ya sería embriaguez según esta definición funcional que presenta el documento. Entonces, recapitulando, la moderación con bebidas antiguas de baja graduación, según el documento, podría ser aceptable. Pero, ¿qué pasa con la embriaguez? Con esa pérdida de control, aunque sea con poco alcohol para alguien sensible. Ahí el documento es tajante y cita muchísimos textos bíblicos. Sostiene que la embriaguez, entendida como ese consumo excesivo que lleva a perder facultades, está condenada. Condenada explícitamente, muchas veces, y de forma muy dura en la Biblia. No deja lugar a dudas. ¿Qué tipo de consecuencias menciona? Pues recopila versículos que describen los efectos negativos. Por ejemplo, Proverbios 20.1, que ya salió, burlas, alborotos. Proverbios 21.17 y 23.20-21 la relacionan directamente con la pobreza, con la ruina. Otros, como Proverbios 23.29-30, describen de forma muy viva el sufrimiento físico y emocional. ¿Para quién el hay? ¿Para quién el dolor? Para los que se pasan el tiempo bebiendo vino. Es muy gráfico. Sí, suena bastante claro que el exceso está mal visto. Muy claro. El autor también trae a colación Proverbios 31:4-5, que advierte a los reyes que no beban porque les puede hacer olvidar la ley y ser injustos. O esa descripción casi clínica de Proverbios 23:35 sobre la confusión del borracho. Me pegaron pero no me dolió. Me golpearon pero no me enteré. En cuanto me despierte volveré a buscar más. Vaya. Si unes todo esto, la conclusión que presenta el documento es: la condena bíblica firme no es contra la sustancia en sí, en su forma original y suave, sino contra los efectos terribles de su abuso, de la embriaguez. Entendido ese punto. Ya hemos visto la diferencia histórica de las bebidas y la condena al exceso, pero creo que el documento añadía algo más, ¿no? Un tercer factor. Sí, el tercer punto que Dairon Benítez pone sobre la mesa es la importancia de mirar la vida pasada de cada creyente. ¿La vida pasada? ¿En qué sentido? La recomendación que da el texto es muy prudente, diría yo. Si una persona ha tenido problemas antes, problemas de dependencia, de abuso, no solo con el alcohol, sino con cualquier adicción, aunque fuera leve, Sí. lo más sabio, lo más seguro, es la abstinencia total. Aunque otros consideren que un poquito es moderado, para esa persona mejor nada. Tiene lógica, como precaución personal, y lo basa en la Biblia. Sí, lo conecta con la idea bíblica general de despojarse del viejo hombre, o sea, de dejar atrás las prácticas, los hábitos, las debilidades de la vida anterior a la fe. Ajá. Cita como apoyo conceptual textos como Colosenses 3:5-12, que habla de hacer morir lo terrenal, incluyendo las pasiones desordenadas, y también la advertencia de 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Es una llamada a la humildad, a conocerse a uno mismo y ser prudente con el pasado. Vale, tenemos diferencia histórica, condena del exceso y la historia personal. ¿Queda algún otro factor clave en este análisis del documento? Sí, queda un cuarto factor, y el autor le da una importancia enorme.
La responsabilidad de no ser piedra de tropiezo para otros. Ah, el concepto de la piedra de tropiezo. Eso sale a menudo en temas de ética cristiana. ¿Cómo lo aplica aquí el documento? Pues de forma muy directa. El argumento es, ¿vale? Imagina que una persona analiza todo lo anterior y concluye que, para ella, tomar algo muy moderado de una bebida de baja graduación podría ser aceptable. Aún así, debe hacerse una pregunta más, y es crucial. ¿Cuál? La Mía. acción, mi libertad, podría hacer daño espiritualmente a otra persona. El documento te pide pensar. Mi ejemplo podría animar a alguien que es más débil en su conciencia, quizás alguien nuevo en la fe o que luchó con el alcohol, a hacer algo que para esa persona sí es pecado porque va contra lo que cree que está bien. Uf. ¿Podría mi libertad herir, escandalizar a un hermano, hacerle tropezar en su fe? Esto plantea una cuestión muy seria sobre la responsabilidad que tenemos dentro de la comunidad. Ya no es solo mi relación con Dios o con la bebida, sino cómo afecta a los demás. Exacto. El enfoque del documento es que la libertad cristiana nunca es para usarla de forma egoísta o sin pensar. Siempre debe ejercerse con amor, buscando el bien espiritual de los otros. ¿Y en qué textos bíblicos se apoya para defender esto con tanta fuerza? Se basa sobre todo en las enseñanzas de Pablo, especialmente en 1 Corintios capítulo 8, aunque allí hablaba de comer carne sacrificada a ídolos, el principio es el mismo, ¿no? Claro, el principio se puede aplicar. Pablo advierte clarísimamente en el versículo 9, pero tened cuidado, no sea que vuestra libertad se convierta en un obstáculo para los débiles. Pablo explica que si alguien débil ve a un creyente fuerte, con más conocimiento o libertad, hacer algo que el débil piensa que está mal, puede sentirse presionado a imitarlo, y al hacerlo, contra su conciencia, peca. Ya. Y la conclusión de Pablo es radical en el versículo 13. Un principio de amor que lo sacrifica todo. Por lo tanto, si la comida es ocasión de caída para mi hermano, no comeré carne nunca más para no ponerle tropiezo. Es una declaración muy potente. Sí. ¿Cita algo más? 20:21 que dice directamente, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano o que lo ofenda o lo debilite. Entendido. Estos textos, según la interpretación que se presentan, dejan claro que el amor y el cuidado de la comunidad deben estar por encima del ejercicio de la libertad personal. Bien. Creo que hemos repasado los argumentos y los matices principales que expone el hermano Dairon Benítez en su documento. ¿Cómo podríamos resumir, entonces, la postura final que presenta? Para que quede claro. Pues, resumiendo mucho, la postura del documento es compleja, tiene capas. Por un lado, argumenta que si lees la Biblia en su contexto, no parece haber una prohibición total y absoluta del consumo moderado de las bebidas fermentadas de baja graduación que había antiguamente. Vale. Pero, y aquí viene el gran pero, y el énfasis principal, advierte que el creyente de hoy tiene que ser súper cauto antes de aplicar eso directamente a las bebidas alcohólicas actuales. Mucho cuidado ahí. Muchísimo. Debe pensar muy seriamente en 1. La diferencia brutal de graduación por la destilación. 2. Su propia tolerancia y el riesgo real de emborracharse, que está condenado sí o sí. 3. Su historia personal, sus posibles puntos débiles del pasado. Y 4, y esto es crucial para el autor, el impacto que su ejemplo puede tener en otros creyentes. Evitar ser piedra de tropiezo. Entiendo. Miento final, ¿cuál es la brújula, el principio rector que ofrece el documento? Pues cierra citando 1 Corintios 10:31 como el principio que debe guiarlo todo. Por tanto, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y a partir de ahí, el autor, Dairon Benítez, deja unas preguntas flotando, ¿no? Para que cada uno piense. Exacto. Preguntas como, ¿esto que voy a hacer de verdad agrada a Yeve? ¿Esta acción mía, sea comer, beber, lo que sea, ayuda a que otros alaben a Dios? O sea, te obliga a pensar en las consecuencias últimas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues significa que, más allá de un simple permitido o prohibido, el documento nos lleva a mirar hacia adentro, a examinar por qué hacemos las cosas y qué efectos tienen. Nos pide que evaluemos nuestras decisiones, incluso donde creemos tener libertad, con un criterio mucho más alto. Esto glorifica a Dios, ayuda a mi prójimo.
Ajá. La perspectiva del autor conecta así una decisión personal, como beber o no beber, con el propósito más grande de la vida cristiana, tal como él la entiende. Es una llamada a la responsabilidad, a la madurez espiritual, sin duda. Y me hace pensar, si llevamos este principio central que recalca el documento, hacer todo para la gloria de Dios y pensar en los demás, más allá del alcohol, ¿cómo lo aplicamos día a día? Claro. Vivimos en un mundo con 1000 opciones, libertades, cosas complejas que no existían en tiempos bíblicos. ¿Cómo navegamos todo eso buscando de verdad agradar a Dios y ser una buena influencia, no un tropiezo? Ahí queda una reflexión importante para darle vueltas. Sin duda. Y con esa reflexión cerramos nuestro análisis del documento El licor del hermano Dairon Benítez. Esperamos que esta charla haya servido para entender mejor su punto de vista. Si este contenido ha parecido útil, interesante, pues lo típico. Dale like al video, comparte y suscríbete para poder recibir más contenido que se subirá a este canal. Muchas gracias por la compañía. Hasta la próxima.